365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...4 de abril, promesa 94. Dios responde a los que insisten. La Biblia nos dice, en Lucas capítulo 11, versos del 9 al 13, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. A todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? La Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: lo que quiero decir es esto: pidan, recibirán, busquen y encontrarán. Golpeen y se abrirá la puerta. No negocien con Dios, sean directos. Pidan lo que necesiten. Esto no es como el juego del gato y el ratón, ni como el juego del escondite. Si su hijo pequeño les pide una porción de pescado, ¿lo asustan ustedes poniéndole una serpiente viva en el plato? Si su hija pequeña les pide un huevo, ¿se burlan de ella y le dan una araña? Aunque sean así de malos, ni se les ocurriría hacer una cosa así. Al menos son decentes con sus propios hijos. Entonces, ¿no piensan que el Padre, que los concibió en amor, les dará el Espíritu Santo cuando ustedes se lo pidan? Y yo creo que esta promesa es para decirnos a nosotros que Dios no es un Padre ausente. Dios es un Padre accesible. Y estos versos nos llaman a pedir, a buscar, a llamar. Ojo que no es repetición, es como una progresión. Jesús no está repitiendo, Él está revelando niveles y dice: sigan pidiendo. Luego dice: sigan buscando. Luego continúa: sigan llamando. ¿Te has dado cuenta que lo dice 3 veces? Y no es una misma cosa. La Biblia, el mensaje lo aterriza y dice: sean directos y pidan lo que necesiten. Esto no es una oración religiosa. Cuando uno va a pedir lo que realmente necesita, uno no puede ir con un rezo aprendido y decírselo a Dios de paporreta. No, uno tiene que ir siendo específico, hablando lo que realmente necesita. Esto no es una oración aprendida, esto es una relación viva con Dios. Pedir nos habla de dependencia. Cuando alguien pide es porque depende de Dios. Si alguien busca, es porque tiene intención de encontrar eso que busca. Y si llama, hay persistencia, hay deseo de parte tuya. Y aquí hay una verdad que quiero marcar para que todos lo entendamos. No es que Dios se tarde, no es que Dios tome su tiempo, no, es que Dios nos forma a través de la espera. Mientras tú pides, Dios va trabajando tu fe. Mientras tú buscas, Dios va ordenando tu corazón. Mientras tú llamas, Dios alinea tu vida. Porque la oración no es solo para que algo cambie fuera, es para que alguien cambie adentro. Dios no responde solo para darte algo, Él responde para transformarte en alguien, y en ese alguien que Él quiere que tú seas. Dios no juega contigo, lo dice la Biblia, el mensaje. Esto no es un juego del gato y el ratón. Es decir, Dios no se esconde de ti para frustrarte. Dios se revela a los que lo buscan, pero lo buscan de verdad. Hay personas que dicen: ¿sabes qué, Wendy? Dios no me responde. Yo vengo meses pidiendo esto y todavía no lo tengo. Pero, ¿te has puesto a examinar lo que estás pidiendo? ¿Cómo se lo estás pidiendo a Dios? No porque Dios esté lejos, sino porque muchos están buscando respuestas sin buscar a Dios. Cuando nosotros
bebemos de otras fuentes, seguimos con sed. Jesús ya lo había revelado. Él dice, hay aguas que no sacian y hay una que sí. La oración es el acceso a la fuente correcta. Por eso lo que tú tienes que hacer es ir en oración a Dios. ¿Pero qué es la oración? La oración es una conversación que tú y Dios tienen. Orar no es repetir. Orar es hablar con Dios. Y cuando Jesús dice, no negocien, sean directos, pidan lo que necesiten, yo creo que está hablando a que debemos ser específicos. Porque hay personas que oran así, Señor, dame trabajo por favor. Al día siguiente, otra vez, Señor, dame trabajo. Pero nunca han definido qué realmente es lo que quieren. Entonces se frustran y dicen, oye, Dios no me responde, hasta ahora no me da el trabajo. Pero no es que Dios no responda, es que tú y yo no estamos siendo claros. ¿Sabes por qué? Porque Dios no responde oraciones vacías. Él responde oraciones específicas. Porque tú puedes orar oraciones vacías, oraciones que no digan nada, o que repitas lo que otros dicen, versus oraciones que sí tienen dirección, que sí son específicas. Hay gente que repite declaraciones sin entendimiento, frases aprendidas, palabras que ni se sienten, y creen que por repetir más, Dios va a responder más. Yo incluso he mirado publicaciones de personas en redes sociales que ponen, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no está en la Biblia. O comparten un versículo y dicen, sí, Dios dice que seas fuerte siempre. Y ponen Joel 3:10. Y no es lo que dice la Biblia. Eso no es fe, eso es ruido. La fe no se mide por cuánto repites, sino por cuánto entiendes de lo que le estás pidiendo al Señor. Dios quiere que tú seas específico. Y si vas a pedir un trabajo, no solo digas, Señor, dame trabajo. Pregúntate, ¿en qué área quieres el trabajo? ¿Con qué horario quieres el trabajo? ¿Qué salario quieres ganar en ese trabajo? ¿Vas a ser dependiente o vas a ser independiente? ¿En qué ambiente quieres crecer? Porque aquí hay un principio espiritual muy poderoso. La claridad en tu oración revela la madurez en tu corazón. Porque no es lo mismo decir, bendíceme, que decir, Dios, ordéname, corrígeme y llévame al lugar donde yo pueda servirte mejor. El problema es que a veces ni nosotros sabemos lo que queremos. ¿Y sabes qué? Dios no es un genio que cumple deseos. Dios es un padre que forma hijos. Y cuando tú empiezas a orar y lo haces de manera específica, tu fe se activa, tu enfoque cambia, tus decisiones se alinean. Y ahí es donde empiezas a ver puertas abrirse. Así que oraciones vagas producen vidas confusas, mientras que oraciones claras, oraciones específicas, van a producir caminos dirigidos, van a producir respuestas maravillosas de parte de Dios. Por eso Jesús dijo, pidan, busquen y llamen, porque no se trata solo de hablar, se trata de involucrarte y de hacerlo con intención. Dejemos de repetir y empecemos a conversar con Dios. Conversa con Él como si conversaras con tu mejor amigo. Define lo que realmente estás pidiendo. No vayas con una lista de peticiones, sino sé específico. Por eso yo cada vez que alguien me escribe le digo, ¿por qué quieres que esté orando por ti? Porque si simplemente me dicen, bueno, Wendy, ora por mí, eso es muy general. ¿Por qué específicamente quieres que ore? Alinea siempre lo que pides con lo que estás dispuesto a vivir. Y ora como un hijo de Dios. No ores como alguien desconocido. O no ores tratando de imitar a otra persona. Acércate tú en oración a Dios. Ahora, que es muy importante que sepas, es que Dios no te dará algo que te haga daño. Y Jesús usa una imagen muy poderosa. Él dice, si ustedes piden un pescado, Dios no les dará una serpiente. Si ustedes piden un huevo, Dios no les dará un escorpión. No todo lo que tú pides, de repente es bueno para ti. ¿Te has puesto a pensar en eso? Pero todo lo que Dios te da, sí lo es. ¿Te has puesto a pensar si Dios te diera todo lo que pides? Algunas respuestas te destruirían. Yo muchas veces le he dado gracias a Dios por esas oraciones mías que Él no respondió. Ya cuando pasa el tiempo, uno voltea hacia atrás y dice, ¡ah! Gracias, Señor. De algo me estabas guardando. Un no de Dios no es un rechazo. Siempre es cuidado. Muchas veces es protección de Dios. Y no sé si te has dado cuenta, pero lo mejor que Dios te da no es algo, es su Espíritu Santo. Jesús dice, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo
No dice te dará cosas, dice te dará su Espíritu Santo. Porque Dios no quiere solo resolver tu problema. Él quiere habitar en tu vida. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes dirección, tienes paz, tienes discernimiento, tienes fuerza. No solo recibes respuestas, te conviertes en alguien capaz de sostenerlas. Recuerdo una vez que estaba paseando cerca de mi barrio y estaban organizando una carrera de bicicletas. Yo ya sabía montar bicicleta porque mi papá me había enseñado y me acuerdo haberles contado. Pero en ese tiempo no tenía una bicicleta. Ya antes la había tenido, pero por alguna razón la habíamos vendido, ya no estaba con nosotros. Y me acuerdo que pasé por el parque, vi el anuncio de la carrera y algo se encendió dentro de mí. No solo fue un deseo, fue una oración donde le dije a Dios con la fe de una niña: Dios, me encantaría participar de esta carrera. Me encantaría tener una bicicleta de carrera. Fue una conversación sincera, específica y nació de mi corazón. ¿Saben lo que pasó después? Nunca lo olvidaré, porque ese mismo día, en la tarde, llega mi papá a la casa y me dice: Wendy, hoy fui a visitar a este hermano y me dijo: José, llévate esta bicicleta. Yo se la compré a mi hija, pero ella ya no la usa. Yo pensaba botarla, pero de repente tu hija la puede usar. Y mi papá dijo: claro, me la llevo. Él llegó a la casa con una bicicleta roja, de esas bicicletas flaquitas de carrera, hermosa. Para esto, mi color favorito es el rojo. Yo amaba la bicicleta. Ese día no solo la tuve, sino que participé de la carrera. Y hoy entiendo algo que quiero que tú entiendas. Yo no hice una oración perfecta. Yo hice una oración específica. No dije solamente: Dios, bendíceme, o Dios, ayúdame. No, dije algo específico. Quiero participar de esta carrera. Quiero una bicicleta. Es muy importante que tú y yo aprendamos a orar y hacerlo con claridad. No es un por si acaso. Ora con intención. Ora de manera específica. Sé lo más detallista con Dios para que cuando sucede el milagro, porque va a suceder, cuando recibas el regalo, porque estamos en el mes de los regalos del cielo, cuando lo recibas no te queden dudas de que fue Dios, porque a Dios le diste todos los detalles y Él no solo cumple, sino que Él supera tus expectativas. Ahora, no solo insiste, hazlo sin ansiedad. La persistencia no es desesperación. Filtra todo lo que pides. Pregúntate siempre: ¿esto me acerca a Dios o lo estoy pidiendo solo por comodidad? Busca más al dador que al regalo que Dios te pueda dar, porque el regalo se acaba, Dios no. Ahora acompáñame en una oración. Dios, hoy entiendo que tú no eres un Padre distante, tú eres un Dios cercano. Enséñame a pedir con fe, a buscar con intención, a llamar con perseverancia. Alinea mi corazón a tu voluntad y lléname de tu espíritu, porque sé que en ti está todo lo que realmente necesito. Gracias, Señor, porque cada vez que yo pido, recibo. Cada vez que busco, encuentro. Y cada vez que toco a la puerta, esta se me abre. Tú tienes portones gigantes en los cielos abiertos para cada uno de tus hijos, que hoy oramos con intencionalidad y específicamente. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarte que mañana, domingo 5 de abril, a las 6 de la tarde, hora Perú, vamos a tener una cita para cerrar esta Semana Santa en bendición, a través de mi canal de YouTube. Así que los espero domingo 5 a las 6 de la tarde a través de mi canal de YouTube. Ahora, las lecturas que nos acompañan para este día las encontramos en Deuteronomio capítulo 26, verso 1, hasta el capítulo 27, verso 26. Lucas capítulo 10, verso 38, hasta el capítulo 11, verso 13. El Salmo 76, versos del 1 al 12 y Proverbios capítulo 12, versos del 15 al 17. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Deuteronomio 26.
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de la adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su pueblo sea honrado. Preséntate al sacerdote que está a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron para hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante, con señales milagrosas, con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo mis primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego, coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Ahora, mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo de Israel, a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos darías, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Hoy, el Señor tu Dios te ordena obedecer todos los decretos y ordenanzas, así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos y mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 26. Por primera vez ellos dejarán de depender del maná, ese maná diario que recibían, para ahora trabajar la tierra y cosechar los frutos. Pero Dios les dice que no quiere que se olviden de todo lo que recibirán, es fruto de la fidelidad de Dios, no por mérito humano. Por eso, Dios establece esta práctica espiritual y poderosa, la entrega de las primicias, los diezmos, como acto de gratitud, para tener memoria y también para tener obediencia. Versos 1 y 2 de Deuteronomio 26 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, toma una parte de las primicias de cada cosecha. Y es decir, las primicias no son una obligación, sino debemos hacerlo porque tenemos memoria de todo lo que Dios nos ha bendecido. Dios instruye que al recibir tus primeras cosechas, lleves una porción al altar y que éstas cuenten una historia. Verso 5 decía: mi antepasado era un arameo errante. La palabra clave de primicias es reshit, que significa lo primero, lo más temprano, lo más representativo. Cuando nosotros traemos nuestras primicias, no era para pagar una deuda,
Era para recordar la historia de la gracia de Dios, de dónde Dios nos sacó. La entrega era acompañada con una confesión pública de todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, lo que tú haces primero, con eso que recibes, revela a quién le pertenece todo lo demás. Es como recibir tu primer sueldo de un nuevo trabajo. En lugar de gastarlo celebrando o en otras cosas, tomar una parte y decir, Dios, tú me lo diste. Este trabajo no es mi logro, es tu provisión. Y con esto te quiero dar las gracias. Entonces, haz de tus primeras veces momentos de adoración, donde tú recuerdes de dónde Dios te sacó. El primer ingreso del mes, la primera venta, el primer éxito, todo, dedícaselo a Dios. Dale un espacio visible en tu vida. Hoy muchos dan después de pagar todo lo demás, pero la ley de Dios nos dice que primero se debe separar para bendecir a Dios, para bendecir a otros y que Él se va a encargar de todo lo demás. El verso 12 dice, cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Este año, el diezmo especial de todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida. Entonces, cada tercer año, el pueblo debía entregar un diezmo especial para beneficio de los levitas, quienes no recibían una herencia, eran los que servían a Dios, para los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Y el verso 13 nos dice, he dado todo lo que me pediste, y no me he olvidado de ninguno de tus mandatos. Y aquí vemos que la adoración verdadera no es solo vertical, no es solo para Dios, sino también es horizontal, es a nuestro prójimo. Ahora, imagínate a alguien que diezma a la iglesia, pero ignora a una madre soltera, a alguien que está pasando por necesidad, que vive al lado de repente de un adulto mayor que apenas sobrevive. Dios no separa la generosidad de la compasión que tú y yo debemos tener por nuestro prójimo. Si tú tienes el día de hoy, bueno, úsalo para bendecir y hazlo de manera intencional. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no hemos aprendido a ser generosos. Si tú quieres que Dios bendiga el fruto de tu trabajo, todo lo que haces, que tenga éxito, bueno, aprende a darle a Dios primero y a ser generoso con tu prójimo más próximo. Y luego, el verso 16 dice, hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos esos decretos y dice, pero asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Este pasaje no cierra con una transacción, sino con una declaración mutua de paz. El pueblo declara, Dios, tú eres nuestro Señor, y Dios le responde, y ustedes serán mi pueblo especial, mi especial tesoro. ¿Tú te imaginas que Dios te está diciendo a ti, tú eres mi tesoro especial? Pero luego el verso continúa y dice, debes obedecer todos sus mandatos. La obediencia es ese lenguaje de compromiso que nosotros tenemos para Dios. La obediencia no es la prueba de que Dios te ama, no. Es la evidencia de que tú lo amas a Él. Es como una relación en la que uno dice, bueno, te amo, es hermoso, pero es el compromiso diario. Son los actos conscientes los que mantiene viva la promesa de ese amor. No digas que confías en Dios si no le entregas lo primero. No digas que lo amas si no cuidas a quien Él ama. No digas que le pertenece todo si no obedeces a Dios en las cosas que Él te dice. Deuteronomio 26 nos recuerda que la fe verdadera tiene 3 ingredientes: memoria, justicia y obediencia. Vamos a repetirlo. Memoria, justicia y obediencia. Cuando tú entregas tus primicias, estás diciendo, no olvido, Dios, de dónde me sacaste. Cuando tú ayudas al necesitado, estás diciendo, lo que me diste, Dios, no es solo para mí, sino también es para bendecir. Y cuando tú obedeces a Dios con todo tu corazón, le estás diciendo, Dios, yo soy tuyo, todo lo mío también es tuyo, Señor. Dios no necesita tus primicias, pero tú necesitas entregarlas para no olvidar quién es tu fuente. Acompáñame en una oración. Dios, quiero aprender a darte lo primero, no lo que me sobra. Quiero vivir una vida agradecida contigo.
obediente, con manos abiertas para aquellos que están pasando necesidad. Ayúdame a ser generoso y quita la tacañería de mi vida. Que cada parte de mí refleje que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios y que yo confío en ti. Hoy, de todo corazón, renuevo mi pacto contigo y quiero vivir para ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 27. Entonces Moisés y los líderes de Israel le dieron al pueblo la siguiente orden: obedece todos los mandatos que te entrego hoy. Cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Escribe en ellas todo ese conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, tal como te ordeno hoy. Luego, edifica allí un altar al Señor tu Dios con piedras enteras y en su forma original. No des forma a las piedras con ninguna herramienta de hierro. Edifique el altar con esas piedras sin labrar y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios. También sacrifica allí ofrendas de paz y celebra ante el Señor tu Dios, comiendo hasta quedar satisfecho. Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Luego, Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: escucha en silencio, oh Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Por lo tanto, obedece al Señor tu Dios, cumpliendo todos los mandatos y decretos que te entrego hoy. Ese mismo día, Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden: cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José, de Benjamín, subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan, de Neftalí, subirán al monte Ebal y proclamarán una maldición. Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel: maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al Señor, y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando de lugar los límites de su propiedad. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que desvíe a un ciego de su camino. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al padre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que acepte un pago para matar a un inocente. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá: amén. Israel, en el capítulo 27 de Deuteronomio, estaba por entrar a Canaán. Y Dios les da instrucciones específicas. Les dice: cuando crucen el Jordán, deben escribir su ley sobre piedras grandes y levantar un altar y declarar bendiciones y maldiciones públicamente. ¿Por qué? Porque el pacto no debía ser solo una experiencia espiritual, sino una declaración pública y un compromiso colectivo, un compromiso de todos. Entonces, este capítulo es un llamado a la obediencia, es un llamado a ser radicales, pero también a tener un compromiso visible con Dios. Claramente, en el verso 8 de Deuteronomio 27, Dios les dice: escribe con claridad
todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Y Dios ordena que escriban su ley sobre piedra, no en un papiro, no en un papel, tampoco en la arena. ¿Por qué? Porque las piedras no se borran fácilmente. El mensaje debía ser visible, debía ser permanente, debía ser comprensible. Entonces, cuando les dice, háganlo con claridad, se refiere, háganlo de forma precisa, de manera comprensible, que no queden dudas de que eso fue lo que yo dije. Dios no quiere que su voluntad sea un misterio para ti. Quiere que sea claro, que cuando tú leas la Biblia, sientas que Dios te está hablando, sea algo visible, que sea escrito en tu corazón. Hoy, en lugar de escribir su ley en piedra, la llevamos en nuestras decisiones, cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que sabemos que esto es lo que Dios nos está hablando. Cada vez que eliges perdonar, cada vez que eliges servir, cada vez que eliges actuar con integridad, estás tallando obediencia, pero es una obediencia que es visible para el mundo. ¿Estás haciendo tú visible tu fe? La fe no se esconde, la fe se demuestra, la fe se expresa. Las personas que te ven, que te oyen, ¿saben que tú eres un creyente? ¿Saben que tú amas a Dios? Porque si no lo saben, entonces no estás escribiendo su ley. Versos 5 y 6 dice, luego edifica allí un altar al Señor tu Dios con piedras enteras en su forma original. No le des forma a las piedras con ninguna herramienta de hierro. Edifica el altar con estas piedras sin labrar y úsalo para presentar tus ofrendas quemadas al Señor. Dios pide que el altar se haga con piedras naturales, no con piedras talladas. Y esto nos habla algo interesante. La adoración no necesita perfección, necesita autenticidad, necesita que nosotros seamos genuinos. Dios no espera una obra perfecta, Él espera una entrega auténtica, algo verdadero, algo que salga de tu corazón. No necesitas una voz perfecta para cantar y adorar a Dios, no necesitas una vida perfecta. Hay quienes dicen, no, primero voy a arreglarme, voy a dejar estos pecados y luego me acerco a Dios. No, primero tienes que acercarte a Dios y Él va a traer a tu vida convicción de pecado y con eso vas a poder vivir más cerca de Dios. Necesitas rendirte con sinceridad a Dios. El altar que Dios honra es el que se levanta con verdad, no con apariencias. No maquilles tu espiritualidad. Habla con Dios desde tu vulnerabilidad. Y luego, en los versos del 11 al 13, Dios instruye que las bendiciones se pronuncien desde el monte Gerizim y las maldiciones desde el monte Ebal. Esto crea un escenario impresionante. Dos montes enfrentados con el pueblo entre ellos, escuchando las consecuencias de obedecer y las consecuencias de rebelarse. Era un recordatorio vivido de que las decisiones espirituales tienen repercusiones reales. Dios nos da libre albedrío, sí, pero nunca podremos elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Una vez escuché a alguien decir que uno escoge su pecado, pero no sus consecuencias. Y es como si cada día caminaras por un valle entre dos montañas. Una representa las bendiciones del cielo y otra las consecuencias del olvido. Tú decides a cuál le das la espalda y a cuál te acercas. Haz una lista entonces de esas decisiones que te están acercando al monte Gerizim, que es el monte de la bendición, y otras de las que te llevan a Ebal, a las consecuencias. ¿A cuál de estas dos estás escuchando más? Y en los versos del 15 al 26, Dios manda pronunciar 12 maldiciones, y todas comenzando con maldito sea. No eran insultos, sino eran advertencias serias sobre lo que destruye a una sociedad: la idolatría, la deshonra a los padres, el abuso a los vulnerables, la corrupción, el incesto, la injusticia. Y cada maldición terminaba con el pueblo diciendo amén. Amén significa así sea. Significa lo aceptamos, significa lo reconocemos. Y quiero decirles algo a todos. No a todo debemos decirle amén. Cuando tú dices amén a algo, estás diciendo así sea, lo acepto, lo reconozco, estoy de acuerdo con eso que se está diciendo. Así que ten mucho cuidado, porque veo por ahí muchos hermanos amenos que a un montón de cosas dicen amén, escriben amén, pero no con todo tenemos que estar de acuerdo. No todo debemos aceptarlo y no todo debemos aplaudirlo y reconocerlo. ¿Te das cuenta de que muchas de las cosas que Dios maldice aquí son celebradas en la cultura actual?
Y quiero decirte algo, un pueblo que ama a Dios no normaliza lo que Dios condena. Revisa tus principios. ¿Estás diciendo amén con tu vida a lo que Dios dice no? Corrige el rumbo. Mientras todavía estás en el valle entre estos dos montes, elige bien. Ahora vamos a Lucas capítulo 10, verso 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lucas capítulo 11. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego, utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes y le dices: acaba de llegar una visita, un amigo, y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Este pasaje une 2 momentos profundamente conectados: la historia de Marta y María y las enseñanzas de Jesús sobre la oración. A primera vista parecen temas distintos, pero el Espíritu nos muestra algo más profundo. La vida cristiana está vacía sin comunión con Dios, y la comunión real exige elegir lo eterno sobre lo urgente. Lucas 10, versos del 38 al 42, nos cuentan la historia de Marta. Marta, la ansiedad, y María, la adoración. Jesús llega al hogar de esas 2 hermanas. Marta, afanada por servir, y María, sentada a los pies del Maestro. Y el verso 41, Jesús les dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. ¿Qué tan inquieta estás hoy, querida Marta? Inquieta significa agitada como el mar, sacudida por dentro. ¿Qué tan sacudida por dentro estás? ¿Qué tan agitada, tan afanada en hacer las cosas? A veces lo más espiritual que puedes hacer no es hacer más, es detenerte y escuchar. Marta sería hoy la que organiza la reunión, la que prepara el café, la que pone la música de fondo, pero no se siente a orar. María simplemente está con Jesús, no lo sirve, pero disfruta la presencia de Dios. ¿Cuál eres tú, Marta o María? Haz espacio en tu agenda para ser María, no solo Marta. Hay quienes tienen una lista de pendientes. Tienes 5 minutos para servir a todos y 0 para escuchar a Jesús. Que tu vida no solo se llene de ocupaciones, sino de que prestes atención a lo que Dios te dice. Y luego, en Lucas 11, versos del 1 al 4,
Es el Padre Nuestro, una oración con dirección. Los discípulos en el verso 1 le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Ellos no le pidieron, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar, enséñanos a predicar. Porque todo lo demás nace de la comunión que tú tengas con Dios, la comunión que tengas con tu Padre. La palabra clave aquí es Padre, Abba, un término íntimo, un término cercano. Como decir papi, papito. Ahora, el Padre Nuestro no es una fórmula para recitar, no es algo que tenemos que decir de forma repetitiva, sino es un mapa para caminar. Empieza en el cielo con adoración, baja a la tierra con provisión, enfrenta nuestras vidas, nos confronta con el perdón y luego se cubre en batalla. Le pedimos a Dios protección. Antes de pedir, adora a Dios. Antes de interceder, perdona. Antes de terminar, confía. Y usa el modelo del Padre Nuestro como una estructura de tus tiempos de oración, mas no como algo que tengas que hacer de forma repetitiva. Jesús no dijo, repitan esta oración todos los días. Él dijo, pueden orar al Padre así. Y luego, en los versos del 5 al 13, nos cuentan sobre la oración insistente. Jesús cuenta la parábola del amigo que toca insistentemente la puerta. La lección es que la perseverancia mueve milagros. Sí o sí va a suceder ese milagro en tu vida. Pero ¿qué necesitamos? Perseverancia. Solamente con perseverancia veremos los milagros obrar en nuestras vidas. Verso 9 dice, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Los verbos están en presente continuo. Pide y no dejes de pedir. Busca y no dejes de buscar. Llama y no dejes de tocar. ¿Te das cuenta? Dios no responde al drama. Dios responde a la fe, pero a una fe persistente, a una fe que no se rinde. Tú has orado 1, 2, 3 veces. 94 días por lo mismo. Tenemos que continuar orando con fe, creyendo en que Dios hará el milagro en nuestras vidas. Te voy a dejar una tarea. Haz una lista de esas oraciones que dejaste de hacer y retómala. Quizá la respuesta está en la perseverancia. Le has pedido a Dios con perseverancia por eso o dijiste, no, ya voy a dejar de hacer esta oración. Y el verso 13 es increíble, es un regalo de Dios. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios no solo da cosas, se da Él mismo. El mayor regalo que nosotros tenemos es su presencia, lo eterno, no lo urgente, lo invisible, no lo espectacular, lo profundo, no lo inmediato. Pidámosle hoy a Dios que nos dé ese regalo, el regalo del Espíritu Santo. Dios, estamos prontos a mi cumpleaños, 6 de abril. Regálame el Espíritu Santo. Para mí no hay mejor regalo, Dios, que tu presencia. Pídele a Dios su presencia en tu vida y te vas a dar cuenta que vas a experimentar los milagros más grandes. Vamos al Salmo 76. Dios recibe honra en Judá. Su nombre es grande en Israel. Jerusalén es el lugar donde habita el monte Sión, es su hogar. Allí quebró las flechas encendidas del enemigo, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Tú eres glorioso y superas en majestad a las montañas eternas. Nuestros enemigos más audaces fueron saqueados y yacen entre nosotros en el sueño de la muerte. No hay guerrero que pueda levantarse contra nosotros. A la ráfaga de tu aliento, oh Dios de Jacob, sus caballos y sus carros de guerra quedan inmóviles. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos, la tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos, que todos le lleven tributo al temible. Él quiebra el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen.
Versos 1 y 2 dicen: Dios es como Judá, su nombre es famoso en Israel, Jerusalén es su hogar. Este pasaje comienza con una declaración de identidad. Dios no es un extraño entre su pueblo. Él habita con ellos. Él se deja conocer, actúa con poder en medio de tu historia. El ser conocido significa que hay una relación profunda, una relación íntima. Dios no quiere ser un concepto en tu mente o unas letras en tu Biblia. Él quiere ser una presencia que transforma tu día a día. Haz de tu habitación, de tu oficina, de tu carro, del lugar donde sea, a Dios conocido y reconocido. Declara su presencia allí. Y no es solo adorarlo un domingo, es hacerlo parte de tu rutina diaria, parte de tu día a día. Versos del 3 al 6 dice: allí quebró las flechas, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Aquí la imagen es clara. Dios vence sin necesidad de esfuerzo humano. Su poder no compite con el del enemigo. Él lo desarma todo. Dios no se pone nervioso cuando sus enemigos se enfrentan a ejércitos. Él solo espera el momento exacto para mostrar su gloria. Cuando un juez entra en una sala, no necesita gritar, no necesita golpear. Su presencia impone orden. Él silencia el caos. Así es Dios cuando se levanta. Más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tú quizá el día de hoy estás viendo la maldad, todo lo oculto, todo lo que hay detrás. Pero tienes que saber algo. Cuando tú estés en batalla, deja de pedir solamente armas, protección. Pide que Dios mismo se levante por ti. La mejor estrategia no siempre es pelear. A veces es adorar mientras Dios pelea las batallas por ti. Y el verso 10 dice: hasta la ira humana te lleva a la alabanza. Imagínate, la ira humana se convierte en alabanza. Este verso es una joya teológica. Lo que el enemigo intentó para destruirte, Dios lo transforma en un testimonio. Incluso los ataques, incluso las crisis, las traiciones, terminan glorificando el nombre de Dios. Dios no solo te saca del horno, Él usa las llamas para hacerte brillar. Acuérdate cómo salieron los amigos de Daniel de ese fuego ardiente. El diagnóstico médico hoy puede decir muchas cosas, pero tú terminarás adorando a Dios, porque Dios se levantará por ti. Y muy pronto estarás dando tu testimonio. Este Salmo 76 nos recuerda que Dios es suficiente, que su presencia detiene ejércitos, que su juicio trae orden y que su poder transforma incluso la ira del hombre en alabanza. No necesitas que todo se acomode para confiar. Solo necesitas reconocer que Él está contigo, que Él pelea por ti y que Él tiene la última palabra en tu vida. Leamos Proverbios 12, del 15 al 17. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Un testigo honrado dice la verdad. Un testigo falso dice mentiras. El verso 15 nos dice que los necios creen su propio camino, que su camino es el correcto. Pero necio en la Biblia es alguien que rechaza el consejo, que no aprende, que actúa impulsivamente. Necio es el que hoy dice: yo sé lo que hago, pero nunca pregunta, nunca busca consejo espiritual, tampoco se deja corregir. Cree que experiencia es igual que dirección, pero olvida que la sabiduría no viene con la edad, viene con el conocimiento de Dios y con la humildad. Verso 16 nos habla sobre dominar el impulso, ¿no? El necio se enoja enseguida, dice, pero el sabio mantiene la calma. ¿Cómo está entonces ese termómetro espiritual? El poder de una persona no se mide por su grito, sino por su silencio, frente a la provocación, cuando quiere decir algo pero se calla. Una mamá que elige respirar profundo cuando su hijo adolescente responde mal, en lugar de gritarlo. Un esposo que guarda silencio para no herir, cuando podría tener la última palabra. Eso es sabio. Antes de responder con enojo, cuenta hasta 10 y repite esta frase en tu mente: mi paz vale más que este momento. Y luego,
Responde desde la madurez, no desde la emoción. Hay veces que lo mejor que podemos hacer es no responder en caliente, no responder cuando estamos enojados. Y el Proverbio 17 nos habla sobre la responsabilidad de nuestras palabras. Un testigo honesto dice la verdad. Un testigo falso dice mentiras. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Quienes dicen mentiras, ¿hijos de quién son? No son de Dios. Dios no bendice labios que construyen una mentira simplemente para proteger una imagen. Tus palabras son como un veredicto. Pueden condenar a alguien injustamente o liberar la vida de alguien con la verdad. El sabio no miente para ganar. Dice la verdad para honrar. Así que sé intencional esta semana en hablar con honestidad. Incluso si con eso no te va a ir bien, di la verdad. Hazlo con amor. ¿Cómo aprender a ser más sabios entonces? Escucha antes de decidir. Piensa antes de reaccionar. Y habla verdad antes que conveniencia. La sabiduría no se grita, se demuestra en la forma como escuchas, cómo respondes y cómo hablas. Y así llegamos a nuestros 94K. Hoy te invito a escuchar el testimonio de mi querido Juan León. Hola Wendy, ¿cómo estás? Espero que estés increíblemente, fantásticamente bien. Que Diosito te bendiga. Te mando un abrazo a la distancia. He estado escuchando el podcast. Bueno, yo ya te escuché en pandemia, pasadita la pandemia. Empecé a escucharte cuando iba hacia el trabajo y bueno, ya cuando empezaste el año pasado el podcast de los 365 días, bueno, ahí fue cuando lo empezamos a hacer con mi mamá, que te mandaba muchos mensajes, Astrid Martínez, que te quiere mucho también. Para mí ha sido muy lindo porque ella se ha acercado mucho a Dios y ha visto a Dios con otros ojos gracias al podcast. Me acuerdo que ella una vez me decía que ella no se sentía como digna para hablar con Dios porque lo veía muy lejano y ahorita sabe que Dios es cerquita, ¿sabes? Entonces, y eso ha sido gracias al podcast y obviamente ha sido porque Dios ha dado ese discernimiento para que cada uno entienda pues las cosas de manera como las tiene que entender, ¿sabes? Bueno, te quería dar gracias por eso. Te voy a mandar otro audio porque ya desde hace tiempo tengo en mi corazoncito como compartirte un poquito el testimonio de las cosas que ha hecho Dios, que realmente han sido grandísimas. Lo podría poner el título de a veces simplemente confía y sigue adelante. Desde hace un año le pedí a Dios que pusiera en mi corazón su voluntad para que los deseos y planes que yo tenía fueran de acuerdo a su voluntad. Y bueno, siempre quise estudiar fuera del país. No lo veía como algo tan factible porque pues es algo que es un poco costoso y Dios abrió todos los caminos. Me acuerdo que una vez le dije, Dios mío, si es tu voluntad, permite que se dé, si no, no. Y bueno, en menos de un mes salió el dinero, me dieron mi visa de estudiante y bueno, ya llevo más de 8 meses viviendo acá en Los Ángeles. Cada vez que he venido o los viajes que he tenido, mi mamá me ha enviado un mensaje por medio del podcast, entonces ha sido muy bonito. Y bueno, doy este testimonio para la honra de Dios, que cuando uno pone los planes y le pide a Dios que sea Él el que guíe todo, wow, es como un río, fluye de una manera que es inevitable. Y ya cuando uno simplemente dispone su corazón, Él hace cosas maravillosas. Este testimonio lo doy para la honra de Dios y gracias por el podcast. Gracias por todos los mensajes que das día a día. Y le mando un saludo a mi mamá, que los dos escuchamos el podcast y ha sido increíble. Qué lindo escuchar tu testimonio, Juan. De verdad que me emociona saber no solo lo que Dios hizo en tu vida, sino también lo que ha hecho en el corazón de tu mamá. Y sabes, el enemigo siempre va a tratar de querer hacernos sentir indignos, alejados, insuficientes. Pero cuando una persona entiende que Dios no está lejos, sino cerca, y que no está inaccesible, sino totalmente disponible, algo cambia completamente en su vida.
¿Sabes, Juan? Cuando tú le entregaste tus planes a Dios, Dios de verdad te respondió y te sorprendió. Me conmueve mucho ver cómo Dios no solo te llevó a cumplir un sueño, sino que también usó ese proceso para acercarte más a Él, para transformar la vida de tu mamá, y eso es legado, eso es propósito. Quiero decirte algo, lo que Dios empezó contigo no termina aquí. Si Él abrió las puertas en un mes, que parecían imposibles en años, también va a seguir guiando cada decisión, cada paso, cada oportunidad que venga. Tú sigue haciendo lo mismo que hiciste. Rinde tus planes a Dios, consúltale a Dios todo, confía, porque cuando Dios dirige cada uno de tus pasos, tú vas adelante confiado. Y a ti, mi querida Astrid, que sé que estás escuchando hoy esto, qué hermoso es ver cómo Dios ha transformado tu corazón. Él nunca estuvo lejos de ti, solo Él estaba esperando que tú lo vieras como un padre que te ama grandemente. Y sé que hoy caminas con Él y eso es lo más valioso que puedes tener. A ustedes quiero regalarles Proverbios capítulo 16, verso 3, que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. No dice hazlo solo, dice ponlo en manos de Dios. Y quiero orar. Amado Dios, gracias por la vida de Juan, de Astrid. Gracias porque tú abriste caminos donde parecía imposible, alineaste cada detalle y también tocaste el corazón de Astrid. Sigue guiando sus pasos, afirmando sus decisiones y llevando su vida conforme a tu voluntad. Que cada íntimo hoy que tiene sueños en el corazón, enséñales a rendirlos a ti, a confiar y a caminar contigo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora también te invito a escuchar el testimonio de Rosa. Hola Wendy, ¿cómo estás? Soy Rosa, soy mexicana viviendo en España. Quiero contar brevemente mi testimonio. Yo estoy contigo desde el reto del año pasado de leer la Biblia en un año, que me ha encantado mucho, que tenía muchas ganas de cumplir esa meta, de poder leer toda la Biblia. Y me ha encantado. Ha habido cosas que a veces no he entendido muy bien, por lo cual ahora también te sigo en este año. Me gusta mucho que estemos otra vez leyendo la Biblia, eso lo valoro muchísimo ahora con este reto de las promesas. Todos los días te escucho a todos los hermanos con sus testimonios y todo eso me llena de inspiración, de alegría, de bendición. Y quiero comentarles que yo tenía un sueño como durante 25 años queriendo venir a vivir a España. Por mi trabajo es algo que deseaba mucho. Sabía que podía aquí desarrollarme en muchos aspectos. Me casé, tuve mis hijos y se fue complicando la situación al grado de que no sabía si algún día lo iba a poder cumplir. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos, ya casi por cumplir 2 años viviendo aquí en España. Lo pudimos lograr, aunque se veía imposible. Dios nos proveyó para poder venir todos en familia. Hasta mi perro pequeño está aquí con nosotros, está mi esposo, mis hijos. Y hemos podido continuar con nuestro proyecto en México. Nosotros tenemos allá un negocio y gracias a Dios lo hemos podido llevar desde aquí, desde España, en remoto, contando con un equipo maravilloso que tuvimos que crear justo para podernos venir y que gracias a Dios ha funcionado, nos han apoyado. Deseamos con todo el corazón bendiciones para todos ellos que están con nosotros, que nos apoyan. Y bueno, pues nada más decirles que a todos los hermanos que crean en sus sueños, que todos se pueden hacer realidad, y le deseo muchas bendiciones a todas las personas, sobre todo los que están emprendiendo un negocio o ya tienen alguno y que a veces les da miedo soltar porque justamente luego es difícil no estar presente, que sí se puede, siempre llevados de la mano de Dios. Gracias, Wendy. Rosa querida, gracias por abrirnos tu corazón, por recordarnos que los sueños puestos por Dios no caducan, no tienen una fecha de vencimiento. Tal vez pasan años, tal vez hay procesos, tal vez hay temporadas donde no entendemos cómo podría suceder, pero cuando Dios decide abrir camino, nadie puede cerrarlo. Me alegra muchísimo saber que hoy estás viviendo lo que por tanto tiempo anhelaste, y más aún, saber que lo estás viviendo con tu familia, viendo la fidelidad de Dios en cada detalle. De repente tú, hoy que me escuchas, hay un sueño que Dios puso en tu corazón que tú sientes que ha pasado demasiado tiempo. No entierres lo que Dios te mostró, porque si Él lo prometió, sabrá también cómo cumplirlo. Y yo creo firmemente contigo que pronto tú estarás contando tu testimonio. Quiero regalarles Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón.
No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. Rosa preciosa, oro para que esta nueva etapa en España siga siendo una temporada de crecimiento, de favor, de estabilidad y sobre todo de alegría para tu familia. Que Dios bendiga cada uno de tus pasos, tu casa, tu negocio y que cada día te confirme que fue Él quien abrió esa puerta. Y ahora quiero contarte el testimonio de Judith desde Bolivia. Ella nos comparte que el año pasado, en noviembre, empezó a vivir una temporada muy dura de ansiedad, de temor. Su mente se llenaba de ideas que no eran reales y la atormentaban profundamente. Llegó a sentir miedo de estar sola, miedo de bañarse, de entrar en su cuarto, porque pensaba que podía ver o escuchar algo. El temor era tan intenso que hasta pensó que se estaba volviendo esquizofrénica y eso la llenó de más angustia. Ya no podía dormir bien, estuvo a punto de empezar a medicarse. De hecho, tomó toda una tableta para la ansiedad, pero cuando quiso volver a hacerlo, algo pasó dentro de ella. Judith dice que en su corazón nació una fe inexplicable, una certeza tan fuerte como si dentro de ella algo le dijera que tenía que ser Dios quien la sanara. Y se aferró a eso, se aferró a creer que Dios estaba ahí y que Él la iba a sanar. Poco a poco empezó a leer la Biblia, a escuchar música cristiana, a buscar un podcast sobre la Biblia. Y fue así como a través de una recomendación de TikTok llegó a este podcast. Desde ese momento empezó a escucharlo. Hoy ella puede decir con alegría que Dios la ha restaurado. Dios la libró del temor. Ya no vive gobernada por el miedo. Ahora ama interesarse por Dios, le nació buscar más de Él y hasta comprarse su Biblia con su primer sueldo, dedicándosela al Señor como un acto de amor y de gratitud. Judith hoy no solo tiene un testimonio de sanidad emocional, sino también un testimonio de un encuentro con Dios, porque cuando Dios sana, no solo calma la tormenta, también nos atrae a su corazón. Querida Judith, qué hermoso ver cómo Dios te sacó de un lugar de tormento y te llevó a un lugar de paz. Yo creo que lo que el enemigo quiso usar para llenarte de miedo, Dios lo transformó en una puerta para acercarte más a Él. Hoy ya no eres una mujer gobernada por pensamientos de temor, sino una hija que ha conocido el poder restaurador de Dios. Y me conmueve mucho saber que con tu primer sueldo te compraste una Biblia. Eso habla de un corazón agradecido, de una fe genuina y de una historia que recién empieza. Dios ha iniciado una nueva temporada en ti y hoy estás más cerca de su presencia. Y si tú eres un querido íntimo que hoy Dios ha permitido que escuches este testimonio, es porque hay batallas que nadie ve, luchas silenciosas que se pelean en la mente, en la noche, en el cuarto, pensamientos profundos. A mí misma, muchas veces el enemigo pone pensamientos en mi mente que me atormentan. Pero quiero decirte algo, aún ahí Dios sigue siendo Dios y nosotros podemos echar fuera esos pensamientos. Aun cuando tú sientes que te quiebras, aun cuando el miedo te hace pensar que no vas a salir de eso, Dios sigue teniendo poder para restaurarte. La ansiedad no tiene la última palabra en tu vida. El temor no tiene la última palabra en tu vida. La oscuridad no tiene la última palabra. Dios sí. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que si hoy hay alguien que está escuchando esto y se siente atrapado por el miedo o se siente con pensamientos que lo atormentan por una ansiedad que no parece soltarlo, yo quiero recordarte que Dios todavía sana, que Dios continúa haciendo milagros hoy, que Dios todavía restaura y Dios trae paz donde antes había tormenta. Lo hizo con Judith y también lo puede hacer contigo. No te rindas, sigue buscando a Dios, sigue aferrándote a Él, sigue leyendo la palabra, porque eso trae paz a tu vida, eso te equilibra, porque cuando Dios entra en una vida, el temor sale, retrocede. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Rosalba Villegas. Dios te bendiga, María Alonso Ramírez. Muchas gracias para Marta Ríos Ramírez. Y a los corazones de gracias del canal de YouTube, a Nini Dayana Cifuentes. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Éxodo capítulo 15, versos 26
en la Biblia el mensaje que dice: este es el lugar donde Dios estableció reglas y procedimientos. Allí es donde Dios empezó a ponerlos a prueba. Dios les dijo: si escuchan, si son obedientes a lo que les digo acerca de cómo vivir en mi presencia y guardan todas mis leyes, entonces no los heriré con las enfermedades con que castigué a los egipcios. Yo soy Dios, su sanador. Que la sanidad de Dios siempre los acompañe, esté con ustedes, con sus casas. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Y muchas gracias a todos los íntimos por acompañarme en esta carrera de la fe. El día de mañana corremos 95K. Nos juntamos a las 6 de la tarde, hora Perú, a través de mi canal de YouTube, cerrando con broche de oro la Semana Santa. Y anticipándonos a mi cumpleaños, que es el 6 de abril. Así que los espero a todos para cantarme el feliz cumpleaños. Que tengan un día súper bendecido, lleno de la presencia de Dios, con su bondad y su misericordia persiguiéndolos. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.